poder compartir con ustedes. Y pues vamos a comenzar por monitoreo de condiciones laborales, mecanismos de aviso ante cualquier indicio de trabajo forzoso, que es lo que nos ocupa ahora, y otras condiciones inaceptables de trabajo o FIT, condiciones inaceptables de trabajo o formas inaceptables de trabajo según la OIT. Entonces, ¿me pueden decir Freddy sin decirme la palabra licenciado? No sé. Ok. El objetivo de esta presentación es que todos los participantes, especialmente los de las organizaciones y todos los que estamos acá, no salgamos y no nos vayamos algo que aprender con relación a ampliar los conocimientos sobre el monitoreo de las condiciones de trabajo y los mecanismos o medios para dar aviso a las instituciones a tener conocimiento si estamos ante la existencia o una manifestación de trabajo forzoso o trabajo forzado. Y esto significa otras condiciones inaceptables de trabajo que ya el licenciado más o menos nos dijo, que es cualquier condición de trabajo que vaya en contra o reduzca nuestros derechos como trabajadores. Y algo bien importante, no solo se da en el sector agrícola, doméstico, que son muy vulnerables, mucho más vulnerables que otros, sino que tiene diferentes manifestaciones en otras latitudes. Pero no se imaginan cuánto. Así es que aquí cualquier persona, independientemente del cargo, el rango, el sector o extracto social o económica que existe, esto se puede dar. Bueno, algunas definiciones, yo se las leo rapidito. Trabajo decente, fíjense que trabajo decente es como un sueño a alcanzar. Esto la OIT lo adoptó tratando de decir que el trabajo decente es aquel donde se respeta la dignidad humana. Y esto pasa también por revisar las condiciones económicas o salariales y prestaciones económicas que los trabajadores en el mundo, porque la OIT es internacional, deberíamos de aspirar. Entonces el trabajo es un sueño donde de verdad yo me sienta pleno como trabajador de alcanzar un proyecto de vida y aquel trabajo que yo siempre soñé en las condiciones soñadas. Y digo soñadas no por molestar, sino que es un tema de axiología. La axiología es aquella área de la filosofía que es donde nosotros queremos llegar como la justicia, ¿ve? Queremos que sea justo, pues esto es más o menos así. El trabajo forzado o forzoso es todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Todo aquel trabajo que vaya en contra de mi voluntad y que no llene aquellas expectativas y que lesione o lacere mi condición como persona, como humana, cualquiera que sea mis derechos. En resumidas cuentas, la dignidad. Otras condiciones son todas aquellas condiciones de trabajo que vayan a afectar mis derechos laborales, por decirle algo, o como persona. METPS, Ministerio de Trabajo, Inspección de Trabajo, es una institución, es una función de carácter pública que no nace en El Salvador, pero sí la tenemos regulada en el artículo 44 de la Constitución y también en la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Seguridad Social y en otro reglamento, en otro ordenamiento jurídico, que es sumamente importante el origen de la inspección. Y pues, Fiscalía General de la República y Organización Internacional de Trabajo. Bueno, antes bien, si nosotros nos recordamos del tema, ¿qué vamos a entender por condiciones laborales de trabajo? O sea, las condiciones es a lo que yo tengo que entender y comprender, y como hablábamos de educar, son aquellas donde yo me desempeño, donde yo laboro, donde yo trabajo. ¿Cuáles son esas condiciones? Aquí estamos en unas condiciones, pero ustedes no están trabajando. O tal vez sí, para los funcionarios que vienen, este es un día de trabajo. Para mí, para otros, pero algunos otros no, están dentro de un proceso de formación. Las condiciones de trabajo se refieren al grupo de elementos que rigen la relación laboral entre los trabajadores y el empleador, es decir, donde yo presto mi trabajo, cómo es, no solo a las condiciones climáticas, sino que al ambiente laboral y a las prestaciones económicas y a las garantías que yo tengo. ¿Quiénes participan en las condiciones? Bueno, el principal rector es el Estado, como un ente garante de que las relaciones laborales se van a llevar en las mejores condiciones de armonía que pueden existir. Los trabajadores, que junto con los empleadores son los que generan la riqueza de los países.
Esto van de la mano. Trabajador y empleador generan riqueza en los países. Sindicatos indispensables por la función que generan y las condiciones bajo las cuales han nacido y para qué han nacido. Y pues las instituciones de previsión social, porque también tienen un tema bien importante que es proteger y asegurar nuestro retiro. Veamos algunas condiciones laborales. La jornada laboral, como ya lo decíamos, en nuestra latitud, en nuestro país no tiene que ser más de 8 horas, horario de trabajo, salario mínimo o consensual. El consensual significa el que yo pacto con el patrono, no necesariamente el mínimo. Respeto a la dignidad de las personas, vacaciones, aguinaldo, bonos, gratificaciones, días de descanso, no discriminación de ningún tipo, libertad sindical, seguridad social, entiéndase como salud y previsión, respeto a la antigüedad, derecho de ascenso, mecanismos de prevención de conflictos. Esas son las condiciones, algunas. Aquí pueden haber un universo, como que yo preste mi servicio con el teletrabajo. También puede ser una condición de trabajo. O el trabajador a domicilio, que es aquel que yo le entrego las piezas o la materia prima para que yo produzca desde la casa. No es un trabajo a domicilio como cuando pedimos comida. No, no es eso. ¿De dónde nacen las condiciones? ¿De dónde nace el salario, las prestaciones, aguinaldo, todo esto? Bueno, tenemos muchas fuentes. De contrato individual de trabajo es uno, común, el reglamento interno de trabajo, contrato colectivo de que bien ya el licenciado nos expuso, ¿verdad? Constitución de la República como fuente primaria de norma, de la ley, diferentes leyes, tenemos más o menos un universo como 78 leyes que regulan relaciones laborales o manifestaciones laborales aquí en el país. Convenios internacionales, la costumbre. ¿Cómo es eso que la costumbre puede ser una fuente? Sí, fíjate, Freddy, que yo donde trabajo tiene una costumbre de darnos un pavo al fin de año. O el día de mi cumpleaños no lo trabajo. Es real, ¿verdad? O cuando llegamos, fíjate que nos dan un bono de escolaridad. Nos dan $200 para mis niños o qué sé yo, para la escuela. Y no está en el contrato. Esa es costumbre. Entonces esa es una fuente, la costumbre es una fuente. Y el artículo 24 del Código de Trabajo, ahí está la fuente. Normas que regulan o protegen las condiciones laborales. Ya hablamos de esto. Ahora veamos dónde está la fuente, de dónde nacen. Bueno, decíamos que los convenios internacionales de la OIT, la Constitución de la República, el Código de Trabajo, la Ley de Organizaciones y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social, la Ley de Prevención de Riesgos Ocupacionales en el sector trabajo o en los lugares de trabajo, Ley del Servicio Civil para los servidores públicos, también la Ley del Régimen Administrativo Municipal y tantas otras leyes o normas que pueden existir. Estas son las fuentes que determinan las condiciones en las que yo puedo trabajar. Si ustedes ven, hay una gran diferencia entre el trabajador privado y el trabajador del gobierno o el trabajador del Estado. Una de las costumbres que siempre se ha dado cuando nosotros trabajamos como servidores públicos, un día de descanso semanal no nos pagan, no nos dan tiempo extraordinario, sino que se compensa con tiempo. Mira, vení el sábado y no vengas el lunes. No, eso no es así. Hay una regla en el derecho del trabajo y en el Código de Trabajo que el salario no se puede compensar con nada. Salario es aquel porción de dinero que yo devengo por prestar mis servicios. No lo puedo negociar con tiempo. El Estado se da. Hay una tolerancia social, podemos decir. La tolerancia social es cuando hay un proceso histórico de aceptación de las condiciones. También esa es una condición que también va adversa. Es que yo no quiero ir ese día. Tengo que atender a mi familia, tenía una cita médica. También esas condiciones son vulnerables para nosotros, ¿verdad? Y aunque seamos amigos con nuestros jefes, pero hay que saber delimitar la frontera cuando estoy actuando como trabajador, empleador y cuando es como amigo, ¿verdad? Esa es una manifestación también. Bueno, la ley reguladora de la prestación económica por retiro voluntario también es fuente y esta era una deuda histórica que, gracias a Dios, aunque no en las condiciones que se quisiera, se promulgó
que es cuando nos retiramos voluntariamente de un trabajo, que hayamos trabajado al menos 2 años con el mismo patrono, tenemos el derecho de que nos den el 50% del salario por año. Allá el empleador puede darnos un poco más, pero nunca menos. Y bueno, hay normas técnicas que están normas técnicas, no necesariamente tienen que ser derecho laboral, pero son normas sectoriales. Y por lo general lo crea la superintendencia del sistema financiero o cualquier superintendencia, el Banco Central de Reserva, bueno, el que está ahorita, el Quizafopop también, que está en liquidación, todos se generan y eventualmente pueden crear condiciones. Y también los reglamentos, cualquier reglamento no debería, pero sí los reglamentos se vuelven en fuentes de derecho laboral, como el reglamento de aplicación del régimen del Seguro Social, que desarrolla la ley del Seguro Social. Bueno, ¿quiénes son los responsables de monitorear? Los empleadores son los primeros. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora fíjense que con esto del gobierno corporativo, las corporaciones grandes han madurado y están madurando y están en este proceso, y es lo que se debería de esperar también como una manifestación de la responsabilidad social empresarial de crear mesas de discusión o áreas para evitar cualquier conflicto. Y esto, aunque no debería de pensarse, pero aunque se piense lo contrario, esto en el mercado le genera mucho más tributos, cuidando la fama del empleador para no ser conocido como un violador de derechos o dignidad de los trabajadores. Entonces, cuesta, es un proceso que requiere mucha madurez. Estamos quizá ni a medio camino, pero las corporaciones grandes lo que han hecho es crear un área de prevención de conflictos. Es decir, hay un verbo antes de anticipación a un conflicto. Es un detonante, como cuando usted mira que su hijo va a padecer algo, usted se anticipa, ¿eh? Entonces más o menos, pero es un proceso que requiere una madurez grande. Los trabajadores, por supuesto, también son vigilantes, ¿verdad?, de que se les cumplan sus derechos laborales. Son los primeros, y los sindicatos. Que los sindicatos, hay algo que se llama Jus Cogen, que es como la máxima, más alta protección de la libertad sindical en el derecho internacional. Los sindicatos son esos foros, esos encuentros importantísimos para prevenir y monitorear a la vez que las condiciones y los derechos y garantías laborales de todos los trabajadores, afiliados o no, se les respeten. También tenemos el Estado por medio del Ministerio del Trabajo, el Seguro Social, la Procuraduría, la Fiscalía General, la Procuraduría para Defensa de los Derechos Humanos, Tribunal del Servicio Civil, Juzgado de lo Laboral, Contencioso Administrativo y otros. Bueno, lo que les decía, los empleadores, los trabajadores, los sindicatos, estos son los elementos sumamente importantes de una relación laboral, de una relación de subordinación, donde hay una figura de jefe y patrono. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros vemos esto, aquí es donde se crean este tipo de mesas. Y estamos hablando del diálogo social. El diálogo social es una forma, una manifestación del diálogo donde yo, de acuerdo a la apertura del empleador, puedo crear mesas de negociación antes de llegar a un conflicto. Cuando ya se presenta un conflicto, es bien importante. Entonces los sindicatos son los primeros a monitorear que las condiciones laborales se estén cumpliendo. Este es el diálogo social del que nos ha hablado el licenciado. Los sindicatos, como decía, de acuerdo al artículo 229 del Código de Trabajo, tienen como objeto la defensa de los intereses económicos, sociales y profesionales de sus miembros. Y no solo eso, sino que de todos los trabajadores. Bueno, como nos toca hablar, la última parte de qué es el trabajo forzoso, había un video que quería pasarle, pero creo que no va a ser posible, o no sé si nos ayuda. Entonces, concentrémonos acá. Fíjense que aquí nosotros nos preguntamos qué es el trabajo forzoso. Las imágenes nos pueden ir diciendo algo, porque son manifestaciones del trabajo forzoso. Y genera todas las latitudes, afecta todas las áreas. Vamos a ver si proyectamos un videito, por favor, para poder comprender un poco más.
Aquí les pido su atención porque esto es como para todos. ¿Sabes qué es el trabajo forzoso? La Convención 29 de 1930 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, define el trabajo forzoso como todo trabajo o servicio que se exija a cualquier persona bajo la amenaza de cualquier sanción y para el cual dicha persona no se haya ofrecido voluntariamente. Es importante resaltar que esta definición abarca cualquier actividad, industria o sector, incluida la economía informal. Ofrecerse voluntariamente se refiere a que el trabajador da su consentimiento libre e informadamente para realizar el trabajo y a que es libre de renunciar al empleo cuando lo desee. La eliminación del trabajo forzoso es uno de los 5 principios y derechos fundamentales del trabajo y, por tanto, su violación representa una transgresión a los derechos humanos y es un delito. ¿Cuáles son los indicadores del trabajo forzoso? De acuerdo con la OIT, cualquier persona puede ser víctima del trabajo forzoso, pero existen 11 indicadores comunes que lo indican claramente. Abuso de vulnerabilidad. En este caso, el empleador aprovecha alguna situación de vulnerabilidad o dependencia para presionar al trabajador, por ejemplo, que ese trabajo sea la única fuente de ingreso para el trabajador y su familia, o que el trabajador no hable el idioma. Engaño. El empleador promete salarios altos y demás buenas condiciones y beneficios para que el trabajador acepte el trabajo, pero incumple estos compromisos. Restricción de movimiento. En esta situación, el trabajador es obligado a permanecer encerrado y aislado. Tiene prohibido circular libremente o salir de su lugar de trabajo. Aislamiento. En este caso, el lugar de trabajo se encuentra en lugares remotos, de difícil acceso y en donde hay pocos medios de transporte. Muchas veces, el trabajador incluso no tiene contacto con el mundo exterior. Violencia física o sexual. Ocurre cuando el trabajador es maltratado físicamente o agredido sexualmente por parte del empleador. Intimidación y amenazas. El empleador insulta, humilla, amenaza o utiliza violencia psicológica para presionar al trabajador y evitar que éste renuncie o reclame sus derechos laborales. Retención de documentos. En este caso, el empleador retiene los documentos personales y de identidad de un trabajador, lo que le impide el acceso a servicios esenciales como salud o a cambiar de trabajo. Retención de salarios. En esta situación, el empleador retrasa constantemente el pago de los salarios al trabajador para obligarlo a que continúe trabajando a la espera de que se le pague lo que se le debe. Esclavitud por deudas. El empleador utiliza una deuda adquirida por el trabajador para obligarlo a desarrollar cualquier actividad hasta que éste considere que la deuda ha sido pagada. También se presentan casos en los que las deudas son heredadas a otros miembros de la familia y estos son obligados a trabajar para el prestamista. Condiciones abusivas de trabajo o vivienda. Se presenta cuando se obliga al trabajador a vivir o trabajar en lugares sucios, insalubres o peligrosos, teniendo que soportar situaciones degradantes y humillantes. Horas extras excesivas. Ocurre cuando se obliga constantemente al trabajador a trabajar más allá de los límites de la legislación nacional en cuanto a las jornadas de trabajo. ¿Es muy grave la situación actual de trabajo forzoso? Sí. Es un problema mundial de grandes magnitudes. Según las estimaciones de la OIT, en 2017 había cerca de 25 millones de personas en trabajo forzoso, siendo los niños, niñas y las mujeres los más afectados por este delito. ¿Cómo podemos prevenir el trabajo forzoso? Empleadores. Los empleadores deben comprometerse con la prevención del trabajo forzoso y la trata de personas, lo cual debe reflejarse explícitamente en un código de conducta o una política laboral que aborde cada uno de los indicadores del trabajo forzoso. Estas políticas deben, además, difundirse ampliamente en su cadena de suministro y demás partes interesadas. Que el empleador utilice un tercero para la contratación de los trabajadores no lo exonera de responsabilidad frente a cualquier forma de trabajo forzoso que pudiera presentarse, por lo que debe
debe tener un procedimiento que garantice que dichos terceros cumplan con la normatividad, trabajadores y comunidad, informarse sobre los diferentes indicadores de trabajo forzoso y denunciar ante las autoridades competentes las situaciones de trabajo forzoso. También es recomendable que se preste especial vigilancia a aquellos grupos poblacionales en alto riesgo, como mujeres, jefas de hogar, migrantes, entre otros. Gracias. Creo que más que explicarle yo, el video es bien revelador y también nos enseña mucho. Entonces, si ustedes vieron, hay 9 elementos que nosotros podemos identificar o indicadores que nos va a decir estamos frente a la manifestación de un trabajo forzoso. Vamos a continuar. Bueno, el trabajo forzoso ya decíamos que es cualquier otro trabajo, y el artículo 2 del convenio 129 de la OIT nos dice que es todo aquel trabajo que va en contra de nuestro proyecto de vida. Vamos a poner música, ¿no? Es que me gusta el country. Bueno, es el trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena. Ya vimos las manifestaciones allí en los indicadores, vea. Le retengo el salario, hago que se enjarande conmigo para postergar la relación laboral, que es en beneficio del empleador. Los datos bien importantes que decían ahí son 25 millones de trabajadores que se encuentran en el mundo, pero a la fecha actual son 28 millones de personas que se encuentran en ese estado. Hay algunos elementos que el trabajo forzoso se da. Uno es si trabaja o no, para quién trabaja, en qué condiciones trabaja. Es decir, si estos elementos se dan, estamos ante la figura de un contrato o de una oferta de trabajo, de un trabajo que corre el riesgo de estar en el trabajo forzoso. Al igual que las otras condiciones inaceptables de trabajo de la OIT o formas inaceptables de trabajo, son aquellas condiciones que vulneran los principios y derechos fundamentales del trabajo. Cualquiera de estas condiciones con las que iniciamos, cualquiera de esas violaciones, vamos a estar en una condición inaceptable de trabajo. Y el trabajo forzoso es una manifestación incluso de la forma inaceptable de trabajo. Leyéndola con relación a esto, la OIT, incluso la OIT no tiene un planeamiento totalmente definido o definitivo sobre la forma inaceptable de trabajo, porque son tan variantes y va a depender del país o de la latitud donde nos encontremos. Es un reto poder llegar a hablar y sentar un precedente, una postura definitiva sobre las condiciones inaceptables de trabajo, que para que lo comprendamos, la forma inaceptable de trabajo son todas aquellas que van o vulneren o violenten un derecho como la seguridad social, por ejemplo, que me paguen el salario abajo del mínimo. Eso es una forma también, o que dañen mi dignidad, o que la jornada laboral sea excesiva, como los trabajadores de seguridad privada, trabajan hasta 3 días continuos. Eso psicológicamente es imposible, inadaptado, inapropiado que una persona trabaje 3 días, por decir algo. ¿Qué derecho vulnera entonces el trabajo forzoso? Bueno, el derecho que vulnera es el derecho fundamental a la libertad de trabajo y a la dignidad humana, es decir, violenta el derecho que yo tengo, como la libertad de contratación de elegir el tipo de trabajo que yo quiero, o de elegir con quién yo quiero trabajar. Ese es el principal derecho que se vulnera, pero obviamente ya veíamos que las condiciones en que nosotros nos manejamos o el país en que nacemos también se presta para estas condiciones. Bueno, dentro de las actividades económicas, en todas las actividades económicas se da esto. Ya podemos ver en el comercio, servicio, industria, transporte, construcción. La definición de actividades de otras condiciones inaceptables de trabajo, decía la OIT, que son las condiciones que vulneran los principios de derechos fundamentales en el trabajo, como la seguridad social. Aquí algo bien importante, los datos que decíamos. El video dice 25 millones alrededor de personas, pero los datos actuales son 28 millones de hombres, mujeres, niños y niñas adolescentes se encuentran en trabajo forzoso o otras condiciones análogas alrededor del mundo. Y 14 millones de estas, que es el 50%, son niños, niñas o adolescentes.
Y de esos son 7 millones de personas migrantes. Afecta a todas las latitudes y a todos estos grupos vulnerables de personas. Y el 90% esto es lo complicado que se da en la economía privada, es decir, se da en el sector privado. El 10% restante, por supuesto, también se da en el Estado. 263,000 es la economía negra. ¿Qué es lo que pasa? Al vulnerar y no pagar los salarios que deberían las prestaciones económicas, a nivel mundial hay un enriquecimiento sin causa de 236 millones de dólares que podríamos llamar la economía negra. ¿Por qué? Porque esto es un enriquecimiento sin causa. Es decir, si yo no le pago el tiempo extraordinario y lo sumamos por esos 28 millones de personas, la OIT ha calculado, o este índice, que sería una ganancia de 236 millones y lo que equivaldría a $10,000 de ganancia por persona. Es decir, para ganancia quien no le paga lo que debería o no reconoce esas prestaciones. Los sectores económicos aquí se dan en todos, se dan en el Estado, en los municipios, se da en el sector doméstico, el sector agrícola, construcción, industria, manufactura, textil, empresas de seguridad. ¿Cuál es el marco legal que regula el trabajo y previene el trabajo forzoso? Bueno, tenemos el convenio de la OIT sobre el trabajo forzoso, el número 29, que lo conocemos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución de la República, Ley Especial contra la Trata de Personas, Código de Trabajo, Ley General de Prevención de Riesgos, Código Penal, Código Procesal Penal. Es bien importante porque el artículo 4 de la Constitución establece que toda persona es libre de la República. ¿Qué significa? Que yo debería de decir en qué debo de trabajar y con quién debo de trabajar y cómo debo de trabajar. Y es bien importante que dice que no será esclavo el que entre en su territorio, ni ciudadano el que trafique con esclavos. Bonita esta máxima porque determina a quién no debería de considerársele como ciudadano, que es aquel que esclaviza a trabajadores, por decir algo. El artículo 9 dice que nadie puede ser obligado a realizar trabajos o prestaciones de servicios personales sin justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo en los casos de calamidad pública y otros determinados por la ley. Es decir, la Constitución de la República, nuestra ley primaria, ya establece cuando estamos ante un trabajo forzoso y evita la esclavitud. El artículo 10 dice que la ley no puede autorizar ningún acto o contrato que implique la pérdida irreparable del sacrificio de la libertad y la dignidad de las personas. Tampoco puede autorizar convenios en que se pacte proscripción o destierro, es decir, que saquemos a la persona por un incumplimiento. También se garantiza la libertad de contratación en el país. Bueno, si nosotros nos encontramos ante estos indicios, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como trabajadores? ¿Qué hacen los sindicatos? Y aquí vemos los mecanismos de aviso por indicios de trabajo forzoso u otras condiciones inaceptables de trabajo. ¿Qué vamos a entender por mecanismos de aviso? Son los medios legales, protocolos, procedimientos e instituciones que la ley y la costumbre o las buenas prácticas establecen para denunciar o dar aviso en caso de tener conocimiento de personas sometidas al trabajo forzoso y otras condiciones inaceptables de trabajo. Pero ¿dónde puedo denunciar? En el caso de nuestro país, en El Salvador, por decir un ejemplo. Bueno, los mecanismos de aviso es denuncia en el Ministerio del Trabajo, tenemos un call center ahí de 135 y esto lo hace a través, cuando existe la relación laboral, a través de la inspección del trabajo. Y la inspección del trabajo es aquel medio administrativo justiciable, es decir, donde yo llevo mi queja o la violación de mis derechos laborales o de mis compañeros en un determinado centro de trabajo. La inspección nace con la OIT y es un mecanismo ideal y lo que trata es mantener en armonía las relaciones laborales entre empleador y trabajador. Así nace la inspección del trabajo, pero en nuestros países la inspección verdaderamente nace para ir a verificar, identificar y reparar derechos laborales, cualquiera que sea: deudas por trabajo desempeñado en tiempo extraordinario, despido de trabajadoras en estado de gravidez, no le pagaron las cotizaciones del Seguro Social y por eso la persona cuando llega a los 70 años, 75, no se puede pensionar.
La institución de la inspección es una herramienta importantísima en la legislación de los países y está al alcance de todos los trabajadores. De hecho, pienso que muy poco se hace con relación a esta institución de la inspección. Tendríamos que madurar un poquito más para sacar los beneficios de esta institución de la inspección. Hay bastantes ejemplos tenemos. Hace poco tuvimos un caso que a través de la inspección del trabajo pudimos lograr que una persona despedida de cualquier institución como GEMI logró, gracias a Dios, a negociar como el 87% de su indemnización. Y aquí ya sabemos que la regla es el 40 o 50%, entonces, pero logramos que la Procuraduría General de la República cambiara el defensor laboral que no la estaba representando de la mejor manera, y lo mismo hicimos en el Ministerio del Trabajo. Bueno, también tenemos, esto es a nivel administrativo, ojo, también tenemos la inspección del Seguro Social, que en realidad la inspección del Seguro Social solo existe en este país, no porque es la misma inspección del trabajo. En otros países está armonizada en una sola y es el inspector del trabajo el que llega a verificar si la institución previsional público-privada ha cumplido con el pago, la garantía o todas las prestaciones de seguridad social que se le conceden a la persona, al trabajador cotizante, o como cuando está menoscabado de su salud, pues también la ley establece, y eso no lo vemos, que tenemos el derecho de que nos manden una enfermera a cuidarnos a la casa. Estas prestaciones poco o nada se miran acá en nuestro país. Bueno, la Fiscalía General de la República, como ya vimos que el trabajo forzado y otras condiciones inaceptables de trabajo pueden sobrellevar mi dignidad, se convierte y constituye un delito de acuerdo a la ley especial de trata de personas, y le establece una pena y agrava esa pena cuando este delito se da por funcionarios públicos o aquellos funcionarios que son responsables de la vigilancia y la protección de estos trabajadores. Y la pena es sumamente muy alta, creo que hasta 18 años de prisión. Entonces la Fiscalía se convierte en ese canal, y obviamente en el país no tenemos otra institución que lleve la conducción de la acción penal que sea la Fiscalía. Y ahí es donde nace también la unidad especializada contra la trata de personas, como decía el compañero acá, y delitos conexos, y también la Policía Nacional se vuelve un instrumento. Con el nacimiento de la ley contra la trata de personas también nacen estas unidades, y entonces la PNC también nace la unidad especializada contra la trata de personas y delitos conexos, que se vuelven especialistas en investigar este tipo de delitos, porque no es solo hablar de delitos, sino que hay elementos que configuran el delito. Y luego está el Consejo Nacional contra la Trata de Personas, órgano judicial, PDH. Gracias.